La historia occidental está marcada fuertemente por el colapso del Imperio Romano de Occidente. Esto fue un factor fundamental en perpetuar la idea que los imperios tienen un ciclo de vida que termina indefectiblemente en su colapso y fragmentación. Pero si nos vamos al extremo oriente, la lección histórica es otra. El ideal chino del imperio universal se remonta a más de 2 milenios y ha sobrevivido a todo tipo de conmociones y fragmentaciones. Hoy los occidentales llaman a China por su nombre derivado de su primer imperio, Qin, y para la etnia china se usa el nombre del segundo imperio, Han. Y aunque la China moderna está obligada a convertirse en un estado-nación como cualquier otro, no tiene ningún interés en renunciar a sus antiguos territorios imperiales como Xinjiang y Xizang. Y, sin embargo, China no siempre fue un imperio. Alguna vez estuvo dividido en un orden de estados independientes más pequeños. Aquí está la versión china del ascenso y caída imperial, del famoso clásico romance de los 3 reinos. Es el camino de este mundo que los que han estado divididos durante mucho tiempo deben unirse, y los que han estado unidos durante mucho tiempo deben dividirse. Al final de la dinastía Zhou, 7 reinos lucharon entre sí, hasta que Qin conquistó a los demás. Y cuando Qin expiró, Chu y Han lucharon entre sí, hasta que Han conquistó al otro. Hay que notar el fatalismo, la ausencia de moralización y la fácil equiparación de la división política con la guerra. Pero echemos un vistazo más de cerca a los estados detrás de estos nombres: Zhou, Qin, Chu y Han. Las culturas prehistóricas se desarrollaron en múltiples centros en las áreas centrales de China. Los más avanzados se ubicaron en la llanura del norte de China atravesada por el río Amarillo. Según la leyenda, la China arcaica tenía un tipo de realeza electiva, pero esto fue reemplazado por las primeras dinastías monárquicas. Estos tendían a concentrarse en un solo centro político, donde el rey practicaba la adivinación con la ayuda de sacrificios humanos. En el siglo IX a.C., la dinastía Zhou se estableció después de la conquista de la dinastía más antigua. Duró más que sus predecesores y ejerció su poder en territorios más amplios. Se las arregló para hacerlo mediante un sistema llamado Fengxian, que puede entenderse aproximadamente como antiguo feudalismo chino. En este sistema, la casa real de Zhou delegaría el poder en ramas menores de su familia. Estos linajes luego migrarían a otras localidades y la gobernarían como nobleza semiautónoma. El rey tenía precedencia sobre los jefes de linajes menores que controlaban el resto de sus hogares y gobernaban al pueblo llano en los territorios conquistados. Era una estructura de red, unida por descendencia común, procedencia ritual y también culto religioso, porque el mandato del cielo pertenecía al fundador de Zhou y descendía a través de su linaje real. Sin embargo, en última instancia, la autoridad central tenía que estar respaldada por la fuerza militar. En el 771 a.C., la capital de Zhou fue saqueada por bárbaros y tuvo que ser reubicada. Durante los siglos siguientes, la Casa Real perdió el poder de respaldar su prestigio y los feudos regionales se convirtieron gradualmente en estados independientes. Al principio continuó la pretensión de vasallaje y realeza. También lo hizo la integridad de la dinastía, a pesar de las guerras de la nobleza regional, ya que el rey Zhou podía mantener la paz reconociendo al estado más fuerte como hegemón. Pero finalmente el rey Zhou se redujo a una figura decorativa, que no tenía poder para controlar la lucha cada vez más violenta de los estados regionales. Esta era de estados en guerra se presenta como la aproximación más cercana en la historia de China a un orden de estado-nación al estilo occidental. A medida que avanzaba el ritmo de la lucha por el poder, también lo hacían los riesgos de la guerra. Las batallas interestatales anteriores se caracterizaban por la guerra de carros y los generales estaban limitados por una especie de caballerosidad aristocrática. Pero en la era de los estados en guerra, las batallas las ganaban enormes ejércitos de infantería que podían resistir los carros con sus largas alabardas y ballestas. Aumentaron las bajas y se abandonó la moderación por la brutal búsqueda de la victoria. Resultó que los estados en guerra más exitosos fueron los de la periferia de Zhou. Estos tuvieron la mayor oportunidad de expandir sus territorios hacia afuera y obtener recursos que podrían usarse para dominar los estados más pequeños en el centro. La expansión hacia el exterior significó la absorción de otros pueblos, bárbaros en el oeste y el norte y pueblos en el sur. Estos se distinguían del grupo étnico central por la identidad proto-china, llamada Huaxia. Esto trascendió a la dinastía Zhou. La palabra en sí se refiere a la montaña llamada Hua y a una dinastía anterior a los Zhou llamada Xia, y estaba ligada a la idea de diferencias fundamentales entre los Huaxia y otros pueblos. Por supuesto, esto no impidió que los Huaxia incorporaran bárbaros o reclutaran extranjeros para luchar en sus guerras cada vez más feroces entre sí. Cuando se altera a una sociedad tradicional, el resultado suele ser el florecimiento de la filosofía. La mayor parte de la base intelectual de China, incluido el confucianismo y el taoísmo, surgió durante el periodo de declive dinástico de Zhou y la fragmentación política avanzada.
Estas escuelas rivales pueden entenderse como un intento de reconstruir los diversos fragmentos de la unidad de la dinastía Zhou, que originalmente había combinado la jerarquía ritual, el culto religioso y la conformidad con la realidad material. El último de estos fragmentos fue recogido por una escuela de pensamiento llamada legalismo. Se trataba de una especie de realpolitik que aconsejaba a los gobernantes estatales que construyeran monarquías fuertes a expensas de la aristocracia feudal. A finales de Zhou, los linajes nobles se habían convertido en una obstrucción del poder, no en una delegación. Estaban perdiendo autoridad a medida que los gobernantes estatales encontraban formas de gobernar a sus súbditos directamente, y cada vez más plebeyos entraban en puestos gubernamentales. Los confucianos reaccionaron de forma conservadora, intentando restaurar los principios feudales sobre una nueva base moral. Pero la solución legalista fue acabar con el feudalismo y hacer uso del poder estatal. El nombre de la filosofía proviene de la práctica de escribir códigos legales explícitos, en lugar de depender de la instrucción moral y el paternalismo noble para mantener la sociedad en orden. El legalismo ganó en la era de los estados en guerra porque se adaptaba a las condiciones de la época. Había que movilizar a la sociedad para la guerra. En casa esto significó aumentar el poder central, de modo que los monarcas pudieran gobernar a sus súbditos y controlar a sus burócratas sin hacer referencia a los linajes. En el campo de batalla, como hemos visto, significó construir ejércitos masivos a partir de soldados campesinos, cuyas tácticas de infantería estaban volviendo obsoletos los carros. El escenario estaba preparado para una alianza joubeliana, la opresión del elemento medio de la sociedad, en este caso la nobleza, por parte de los elementos más altos y más bajos. El estado de Qin, ubicado en el oeste, se reorganizó totalmente según estas líneas legalistas en el siglo VI a.C. Los nobles perdieron gran parte de su control sobre los campesinos y tuvieron que sufrir los mismos castigos legales que los plebeyos. Los campesinos se organizaron en familias pequeñas, en lugar de grandes clanes, y se les proporcionaron suficientes ventajas para atraer a los campesinos extranjeros a Qin. Esto permitió que más campesinos fueran reclutados en el ejército. Gracias al legalismo, Qin obtuvo una ventaja militar sobre los estados más conservadores, como el gran estado Chu en el sur. Finalmente, Qin depuso al último rey Zhou y se dispuso a conquistar a los otros estados. Esta conquista se completó en el 221 a.C. y el rey de Qin estableció el primer imperio de China, la dinastía Qin. Tomó un nuevo título gobernante, emperador, Huangdi, que tenía un tono semilegendario. Abolió por completo el feudalismo, suprimió el confucianismo e hizo todo lo posible por borrar la identidad distintiva de los estados derrotados. Muchos occidentales esperarían que este tipo de cosas provocara la rebelión, y así fue. Poco después de la muerte del primer emperador, una tropa de soldados marchaba por el antiguo territorio de Chu. Fueron retrasados por las fuertes lluvias y no pudieron llegar a sus puestos a tiempo. El castigo por la tardanza era la muerte, que era el mismo que el castigo por la rebelión. Entonces, naturalmente, decidieron iniciar un levantamiento y restaurar la gloriosa independencia de Chu. Este levantamiento fue aplastado, pero las rebeliones se extendieron a otros lugares. No ayudó que el segundo emperador fuera un títere de los ministros de la corte, que habían falsificado una carta del primer emperador ordenando al heredero legítimo que se suicidara. La sospecha de burocracia era parte de la tradición legalista de Qin, que recomendaba eliminar a todos los intermediarios entre el gobernante y el pueblo. Pero en este caso, la obediencia total a la autoridad del gobernante permitió a los burócratas ganar el control. Entonces la dinastía Qin fue derribada. Se estableció un nuevo orden de pequeños estados bajo la hegemonía del nuevo rey de Chu, que había sido uno de los líderes rebeldes. Si nos detuviéramos en este punto, la historia china confirmaría la interpretación del juego moral de la caída de Roma. Un imperio autocrático que se derrumba bajo el peso de su arrogancia. Pero esto no fue así. Otro líder rebelde, al que se le había dado el estado de Han, inició una nueva guerra de conquista y estableció un imperio completamente nuevo. Este fue el segundo imperio de China, la dinastía Han. Como la dinastía Qin se había derrumbado bajo la arrogancia autocrática, el emperador fundador Han estableció su estado de manera diferente, como una especie de compromiso entre los principios de Zhou y Qin. La mitad oriental del territorio Han estaba bajo su dominio directo, pero en la mitad occidental más grande se dejó a reinos autónomos, en su mayoría gobernados por sus propios parientes. Estos reinos finalmente se rebelaron o se aliaron con los enemigos del emperador, así que terminaron siendo derrocados y reabsorbidos por el imperio. El pequeño estatismo que vive de la guerra solo podía marchitarse en el clima pacífico del imperio. De hecho, este tipo de estatismo se redujo a una herramienta del imperio y fue eficaz, a juzgar por el hecho de que la dinastía Han duró 4 siglos, mucho más que la dinastía Qin. En este momento el confucianismo volvió a ponerse de moda bajo el patrocinio del Estado. Esto se adaptaba a la transición general a una mezcla de poder duro y blando.
después de que el poder duro puro de Qin había demostrado ser demasiado frágil. El primer emperador Qin había conservado demasiado del orden de los estados en guerra en tiempos de paz. Había hecho marchar a los campesinos en grandes proyectos de construcción en lugar de desmovilizarlos, y había dejado muy claro que los otros estados simplemente habían sido subyugados por Qin. La dinastía Han hizo un trabajo mucho mejor al proyectar el universalismo, y esto hizo maravillas para su orden público. No fue una coincidencia que, cuando el Estado se volcó hacia el conservadurismo, la aristocracia regresó. Los campesinos volvieron a caer bajo el control de grandes familias locales, y esta vez el Estado tuvo mucho menos incentivos para preservar su emancipación. Por un lado, la nueva élite se había levantado a través del servicio civil, por lo que carecía de la actitud rebelde de la vieja aristocracia feudal. Pero lo que es más importante, el Estado ya no necesitaba un campesinado emancipado, porque ya no necesitaba un ejército de reclutas en masa. Inicialmente el Estado Han continuó reclutando campesinos para el servicio militar, pero una vez que se disolvieron los reinos autónomos, ya no hubo necesidad de movilizar ejércitos en el interior de China. Lo que el Estado necesitaba era un ejército profesional permanente, para luchar largas campañas fronterizas contra los bárbaros nómadas como los Xiongnu. Este ejército tuvo que ser reclutado entre convictos, soldados profesionales y miembros de las tribus bárbaras. Tenía que permanecer en las fronteras del imperio, tanto para luchar contra los nómadas como para absorber su cultura militar, una tarea casi imposible para la infantería campesina. Muchos de estos desarrollos fueron malos para el imperio, al menos a largo plazo. El surgimiento de grandes familias y el nuevo estatus de los campesinos hizo que los contribuyentes desaparecieran de los registros. El surgimiento de los ejércitos fronterizos fue aún más problemático, porque terminaron volviéndose leales a sus generales. Todo esto contribuiría a la caída de la dinastía Han en el 220 después de Cristo. El Estado había percibido algunos de los peligros e hizo algunos intentos para abordarlos, pero las condiciones del imperio unificado ya no permitían la radical voluntad de poder de la era de los estados en guerra. Entonces la dinastía Han colapsó, pero se derrumbó en una contienda de señores de la guerra imperialistas, no en una restauración del pequeño estatismo como un fin en sí mismo. China atravesaría mucho caos, en gran parte causado por los bárbaros, antes de que el imperio fuera restaurado a principios de la Edad Media. Pero una vez que esto se lograra, el principio del imperio ganaría un predominio duradero sobre la división, creando la imagen estereotipada de la historia china posterior como una mera sucesión de dinastías imperiales. Esta lógica histórica que concluye en el imperio es una que no hay que despreciar. Cabe preguntarse cuán estable es el esquema político del Estado-nación y si éste es capaz de resistir durante mucho tiempo el surgir o resurgir del imperio. Pero eso ya es otro tema. Bueno, espero que les haya gustado el video. ¿Creen que Occidente seguirá el mismo camino que China? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes apoyan el canal en Patreon. Eric Río Guzmán, Mosier 20212, Juan José Pozo, Mirt, Sharobord, David Cardona, Manu Canaval, Diego Londoño, Conep Gugasvili, Solairis, Henry Matamoros, Ignacio Daira, John Cuenca García, José Flores, Salo Cejas y Carlos. Gracias a todos por su tiempo. Salud.